Ahí ya estamos al aire. Bien, buenas tardes a las personas, estudiantes que ya se están sumando. Ya en breve vamos a esperar, ya en breve vamos a salir con la transmisión. Vamos esperando que se sume más gente. Muchas gracias a los que llegaron temprano. Acá ya está nuestra invitada Leslie Singer con nosotros. Y ya bueno, ya va llegando. Ya está Esteban Ospina, estudiante de comunicación. Luis Córdoba, también estudiante de... Por acá también nos están preguntando que por dónde se escucha, que por dónde nos conectamos. Acá diré que por la página del programa de comunicación. Tenemos 17 personas, ya va sumándose la audiencia. Bien. Un par de minutos para que vayamos iniciando. Se acaba de conectar una querida estudiante de la Maestría en Gerencia para la Innovación Social de la Universidad de ICESI, Yelimar Parta. Aprovecho y la saludo. Bien. Estamos esperando que se sume más gente. Se acaba de conectar el profesor consultor Tomás Lombana, profesor de la Universidad ICESI y también, digamos, gerente de Analizar, una muy buena empresa caleña, local, con muchísima experiencia en análisis de mercado. Nos honra muchísimo su presencia. Acaba de entrar Natalia Rengifo, estudiante. Bien, Miguel Ángel García Escobar, estudiante de teoría de la comunicación, estudiante de ICESI. Ya vamos llegando, gente. Ya va llegando de a poco. Acá también los saludamos. No, tenemos 42 personas. ¿Qué tal la asistencia hasta ahora, Leslie? 42 personas. Con las buenas tardes, como dicen en la radio. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy buena asistencia. Vos tenés muy buena convocatoria, siempre lo he sabido. Que no se sepa que son estudiantes obligados. No, mentira. Son todos que Uy, no, ¿cómo me vas a decir eso? Hay quiz más tarde de eso, no, mentiras. No. Entonces ya démosle, va llegando acá, se va sumando más gente. Por ahí vi a más estudiantes del programa de comunicación. Y bueno, vamos, válido señalar, este es un evento que tenemos organizado desde el programa de comunicación de la Universidad de ICESI, en una serie o en un programa que hemos llamado Clases Abiertas o Cátedras Abiertas, y pues que arranca con esta cátedra sobre comunicación digital, y que valga la cuña, continuamos el miércoles con una clase abierta digital sobre periodismo digital y nuevos medios. Vamos a contar con Gina Morelo, maestra, que a mi juicio pues, es una de las periodistas más importantes de Colombia, sino de Latinoamérica, antigua editora de Datos del Tiempo, ahora directora de la Liga contra el Silencio, este conjunto de medios independientes que trabaja muy fuertemente, y docente de la Universidad Javeriana Bogotá. Fabio Posada, docente, consultor, investigador, sí, también que he trabajado en muchísimos medios, pero está investigador, y yo pues que básicamente estaré ahí mediando. Un saludo, Diego Müller, que dice que le encantaría estudiar comunicación, pues le digo que bienvenido. Pues acá estaremos, yo creo que con una comunicadora que lo va a inspirar bastante a que si en algún momento quiere cursar nuestro programa. Bueno, seguimos presentando. Pues este es un evento que básicamente congrega el programa, pero que también de manera muy especial está conectado con una clase del programa de Mercadeo Internacional
y Publicidad de la Universidad ICESI, y con estudiantes en estos momentos que están en su clase de Fundamentos de la Imagen 1 en Comunicación. Tenemos, digamos, en primera instancia esta asistencia y también vemos mucha otra gente que se está sumando. La idea es eso, darle una apertura a la universidad, las cosas que hacemos pues en clase las pueda apreciar no solamente el curso para el cual diseñamos, sino otros cursos, y también la comunidad en general. Se acaba de también por ahí sumar Gerson Vargas, artista amigo, Génesis Pelay, el perfil de Bonanza, un gran espacio que alguna vez volvamos, una reserva natural, la Estrella del Jordán en Jamundí, bellísima. Andrea Manfrin, colega también de la universidad y socio en otro un proyecto de comunicación digital y datos que pronto estará. Laura Cristancho, que es un estudiante de mercadeo, que ya pasó por mis clases, nos saluda, parece que es súper chévere. Para los que no son estudiantes de comunicación, pero les gusta este tema, pues bueno, acá está. Y seguimos pues sumando asistencia. O sea, sume Carolina Aristizábal también, comunicadora, bailarina de tango y muy interesada siempre en estos procesos de comunicación. Qué chévere irlos saludando. Ya vamos sumando pues más audiencia, entonces como les decía, tenemos varios estudiantes, está siendo compartido en estos momentos el evento por la página también de Facebook central de la universidad, entonces esperemos pues que también por allá vayamos sumando más audiencia. Bueno, yo creo que ya en un par de minutos ya podríamos ir arrancando para hablar pues de este tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, voy a compartir desde mi perfil. Y bueno, paso y saludo y presento a nuestra invitada. Pues Leslie Singer también ya es una invitada, ya es la segunda vez que nos colabora con una charla para el programa de comunicación. Leslie es comunicadora, especialista en mercado estratégico, especialista en temas digitales, con una vasta experiencia de más de 15 años en diferentes agencias de comunicación digital, publicidad y demás, trabajó en Bogotá, Medellín y Cali, y que aparte pues una tuitera muy activa, muy reconocida, hincha del América, también conocida por eso, pues digamos es una de esas cosas que le paso y podemos ser amigos, no me gusta, pero bueno, hay cosas que uno le tiene que perdonar a la gente, no todo es perfecto, tiene ahí sus defectos, Leslie, ese es el más grande, pero bueno. Y bueno, Leslie, después de sumar toda esa experiencia, ahora tiene una plataforma bastante interesante y es la que ella está representando el día de hoy, que se llama la Academia Digital. La Academia Digital es una plataforma, espacio en el que brindan servicios de consultoría, de formación, distribución de contenidos, bueno, una cantidad de proyectos y demás que, pues, digamos, suman toda la experiencia que tiene ella. Leslie no está sola, tiene también su socia, que también es amiga de acá de la casa, Carolina Reyes, mercadóloga, también experta en bot marketing, una cantidad de situaciones. Yo invité a Leslie, entonces, y ella aceptó la invitación, porque veo que ella viene generando desde su plataforma, desde la Academia Digital y desde sus cuentas personales, una serie de análisis muy interesantes, ¿sí?, sobre lo que está pasando con las marcas en el entorno digital en la actualidad y cómo están asumiendo esas crisis. Me pareció a mí que en el marco de los temas que se están viendo en un curso como Fundamentos de la Imagen, como semiología y retórica publicitaria, que tenemos aquí bastantes estudiantes, pues podríamos llegar a sacar todas esas discusiones que ella estaba dando en Twitter, ¿sí?, y ponerlas ya, digamos, en disposición o a disposición de un público mucho más amplio, y eso es un poco lo que vamos a hablar aquí, porque pues ya hace más o menos 4 semanas estamos viviendo unas situaciones que están afectando diferentes esferas de la sociedad, ¿ya? Y pues digamos las marcas comerciales o las instituciones o los colectivos que tienen que proyectar una imagen que pues están viendo enfrentados a esto. Porque pues desde hace rato se nos venía advirtiendo, viene el tema digital, habían agencias, había marcas que se declaraban digitales,
pues bueno, llegó el momento de ser digitales, y pues en términos de contenidos, estrategias y demás, pues vemos que posiblemente la cosa no ha sido así de sencilla. Por acá se nos conecta Sebastián Calero, gran, le estoy debiendo algo a Sebastián, un saludo y un abrazo igual, de vuelta. Leslie, entonces empecemos a hablar. ¿Estábamos preparados entonces desde la comunicación digital, las agencias y todo para este proceso? Primero, validar que el tema del home office implica que de pronto los perros ladren. Sí, ya los escuchamos. Bueno, mira, digamos que hay un tema que ha generado un poquito de dudas y es cómo reacciono ante una crisis cuando no es mi crisis. Las marcas están, digamos, la mayoría de las veces preparadas para resolver crisis propias, una crisis de reputación, porque algún producto o su servicio de pronto tuvo alguna falla y se generó un ruido alrededor de eso, pues se resuelve, digamos, de una manera muy sencilla. ¿Qué pasa cuando es el entorno que entra en crisis y yo tengo que reaccionar? La mayoría de las marcas dijeron en algún momento, pues estamos preparados en cuanto a que tenemos presencia digital, pero tener presencia digital no es garantía de absolutamente nada, sobre todo porque la mayoría de las empresas carecen de una estrategia digital sólida. ¿A qué me refiero con eso? Que la mayoría de las estrategias que se hacen para las marcas están enfocadas en términos publicitarios, netamente publicitarios. No hay un enfoque, digamos, de objetivo de negocio. Cuando no se tiene un objetivo de negocio asociado o traducido a un propósito digital, pues todo lo que yo hago en digital es válido. Entonces, ante una crisis, no sé cómo moverme, no sé a qué camino dirigirme, no sé si tengo que hablar en este momento o no tengo que hablar en este momento. Y muchos de los equipos de mercadeo entran en ese proceso de decir, bueno, yo vendo productos que en este momento no son esenciales. Entonces, ¿cómo atiendo esta situación? ¿Será que tengo que hablar o no tengo que hablar? Y el hecho de tener un canal digital casi siempre los lleva a cometer una falla que es hablar. O sea, hay muchas veces en que es mejor quedarse callado. En este caso, todos decidieron hablar y estamos hablando todos al tiempo. O sea, todas las marcas están hablando al tiempo porque estamos tratando de aprovecharnos del tema de la hiperconexión de nuestros consumidores. Entonces, digamos que si bien hay mucha presencia, no hay muy buena preparación. Acá se le fue un poco el audio a Leslie. Hola. Hola. Hola, ahí se te había ido el audio que tomaste. ¿Ya? ¿Mejor? Sí, ya. Sí, sí, los últimos 3 minutos no te los escuchamos. Se O desconectó sea, todos los todo. audios. Sí, Ya. retomemos. Bueno, estaba diciendo que las marcas no están lo suficientemente preparadas. O sea, tienen la presencia digital, pero no tienen la preparación. Es decir, el hecho de yo tener de pronto un perfil en Facebook o tener un perfil en Instagram o en cualquier otra red social no implica que yo esté preparada para tener presencia digital. Eso es solamente un canal. Entonces, en este momento, todas las marcas están en función de hablar y están hablando todas al tiempo y estamos en un momento de hiperconexión. Entonces, los impactos aumentaron de manera alta, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que está pasando ahora es que todas las marcas nos están hablando al tiempo y hay algunas que no tienen nada que ver con la necesidad que yo como consumidor estoy teniendo. Entonces, ahí empieza y entra el tema de la reputación. Ahí es donde yo digo, pues esta marca, ¿por qué me está hablando en este momento? Me está queriendo decir esto cuando pues yo no tengo la capacidad ahora de salir a consumir ni su producto ni su servicio y no sé cuándo lo pueda volver a hacer. Entonces hay marcas que sí tienen los canales activos, pero no tienen la preparación para atender la crisis. Acá. Ahí se te está yendo otra vez, Leslie.
Se te había ido el sonido de nuevo. Pero no alcanzar, o sea, alcancé a terminar la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en ese caso entonces, por ejemplo, cuando vos decís que de pronto una marca no tiene mucho que decir, aparece entonces el asunto cómo manejar estratégicamente esto, cómo crear un mensaje en términos de comunicación, o sea, cómo hacer un silencio presente, ¿sí? Entonces habría que redireccionar esos objetivos. Mira, lo primero es que si vos como marca no tenés una estrategia digital, cualquier cosa te sirve. Cualquier cosa te sirve de la marca hacia afuera, no necesariamente le va a servir a tus consumidores. Entonces, las estrategias digitales se soportan sobre un objetivo de negocio. Vos al inicio de año, en donde no tenés presupuestado que vaya a haber una crisis de este tamaño, decís, yo necesito aumentar mis ventas en un tanto por ciento y el canal digital se va a encargar de reportarme este apoyo en esas ventas. ¿Cómo? A través de branding, a través de posicionamiento o directamente en la conversión de la venta como tal. Y vos le estableces un camino que tiene que seguir y vos vas en tu año trabajándolo, generando contenidos en función de eso. Si aparece la crisis en la mitad y como vos no tenías una estrategia, entonces vos decís, ¿aquí qué hago? Y esa parte que estás mencionando de reestructurar los objetivos no cabe dentro de tu modelo, porque no tenías ni siquiera uno. Si vos lo tenías, entonces sí cabe la palabra reestructurar, pero no es la reestructuración del objetivo como tal, porque al final del año igual necesitas esas ventas, porque si no, de repente no cumplís tus metas y eso representa un problema ya financiero dentro de tu empresa. Entonces, lo que vos tenés que hacer es cómo yo traduzco mis capacidades, mi marca, mi tono y mi comunicación en función de la crisis. Es un proceso de adaptación. Entonces, te pongo un ejemplo que ayer estábamos analizando y era un trío musical. Entonces, ¿qué pasa? Los tríos musicales son muy buenos pues presencialmente, o sea, que vos lo contrates y venga al cumpleaños o ahorita para el Día de la Madre y te toque las canciones que vos querés, los boleritos y todo el mundo la pase muy chévere. En este momento eso no se puede. ¿Qué adaptación hicieron ellos? Serenatas virtuales. Es la misma calidad del producto, pues un canal diferente. De pronto, dentro de las necesidades de consumo no es una prioridad, pero sí hay una forma en la que ellos están ayudando y están apoyando la crisis y es, primero, ellos tienen que seguir trabajando y segundo, uno dentro de todo está llevando su vida en un escenario reducido, pero normal, entre comillas, es decir, tu mamá sigue cumpliendo años, sigue pasando el Día de la Madre, sigue habiendo eventos, entonces de alguna manera vos querés como seguir manteniendo esa normalidad en cuanto puedas, o sea, en la medida en la que se pueda. Entonces vos contratás a los del trío musical por su página web y la pones y tenés tu serenata para tu mamá. De pronto se corta un poquito la parte emocional, pero lo estás viviendo. Con las marcas pasa exactamente lo mismo. Entonces esa traducción es más una adaptación. ¿Cómo adapto mi producto, mi servicio o mi marca? Y lo primero que yo tengo que entender como marca es que yo no tengo que hablar de todo. O sea, ese silencio que vos mencionabas ahorita es muy valioso. ¿Por qué? Porque te da tiempo de pensar en qué momento de consumo está tu usuario, tu consumidor y en qué momento debes aparecer. Aparecer en las primeras 2 semanas cuando había una crisis de fear of missing out, que fue la que desató todo este tema del papel higiénico, era perder la plata, perder la presencia, perder tiempo e involucrarse en un torbellino de ruido reputacional innecesario. Pero ya pasó un mes, ya la gente está medio adaptada a un modelo de trabajo en casa, a un modelo de no salir, a un modelo, digamos, familiar o de las personas pues que están solas a tratar de llevar su vida en soledad y en encierro. Entonces ya crearon una rutina, ya pasaron 21 días de hábito, llega el momento en el que las marcas que estaban calladas entonces pueden empezar a hacer presencia. Es cómo identifico el momento en el que tengo que estar en silencio y cómo identifico el momento en el que tengo que hablar. Hablemos un poco de esas primeras semanas donde unas marcas no guardaron ese silencio adecuado y vos un poco detectaste en tu trabajo como consultora y que sé que tienes ahí unas imágenes y que nos vas a presentar,
un poco de esos ejemplos de marcas que no guardaron silencio o no se repensaron bien esos objetivos. No sé si podríamos ver esa información que tú nos habías preparado. Sí, mira. Les voy a compartir pantalla. Y empieza la frase de moda. ¿Ya ven todos mi pantalla? Ahí ya la vamos a ver. ¿Ya la ven? ¿Ya se ve? En Facebook todavía no ha salido. No sé. Ahí ya va a salir. Ahí ya sale tu pantalla. Ahí ya sale. Listo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó al principio? Al principio, digamos que nos movíamos en un tema de desconocimiento, incertidumbre y caos. No es que ahora no haya incertidumbre, lo que pasa es que ya no es caótica. Ya hemos tenido tiempo como de respirar y de pensar un poco, tanto como consumidores e incluso como marcas. Pero lo primero que pasa siempre en una crisis es un fenómeno que se conoce como el FOMO, que es el Fear of Missing Out, el miedo de perderme algo. Entonces, ¿qué pasaba? Revienta la crisis como tal, porque eso fue de un día a otro, estalla, que yo empiezo a ver cifras por todos lados, noticieros mostrándome gráficas que yo de pronto ni entendía, pero que estaban evidenciando que había una crisis, que algo estaba pasando, que algo se estaba saliendo de control. Y una sola persona que genere un hábito de repetición sobre otros consumidores genera una bola de nieve alrededor de ese fear of missing out. Entonces, lo primero que pasó fue la crisis del papel higiénico. Entonces, no era que necesitáramos papel higiénico porque realmente no hay ninguna relación entre el coronavirus y el papel higiénico, pero la gente salió a, me tengo que aperar de papel higiénico y 250 millones de personas salieron detrás de esas primeras personas y dijeron, si ellos están comprando papel higiénico por algo es, yo lo voy a comprar. Entonces se generó esa cadena de ansiedad en el que algunas marcas cayeron. Entonces el ejemplo que estamos viendo ahí es el de Justo y Bueno. Justo y Bueno aprovechó ese momento y empezó a generar publicidad en redes sociales con relación al fear of missing out con el papel higiénico. Entonces sacaron esta pauta que dice, estamos de estreno, se nos creció la familia del papel higiénico Justo y Bueno. Entonces, quisieron aprovecharse de la situación y de pronto aquí no entraba ni siquiera un tema de calidad de precio, de otras marcas, de mercado competición, ni de participación, ni nada de eso. Es netamente una oportunidad comercial. ¿Qué pasa? Que 2 días después sale la gente a decir, no tenés que acabarte el papel higiénico y esa curva, o sea, o esa, digamos, línea que estaba en ascenso, pues se cae inmediatamente, o sea, ni siquiera tuvo un descenso progresivo, sino que cayó de un día para otro, literal, a cero. Ya la gente dejó de comprar el papel higiénico, había supermercados que estaban, era con exceso de papel higiénico, y fueron 2 semanas caóticas porque entonces todos, absolutamente todos, estaban tratando de resolverle a las personas la crisis de manera casi que individual. O sea, las marcas salieron no a ver cómo hago yo para ayudar a esto o cómo hago yo venir, yo me entero, me organizo, sino yo voy a ser el que te solucione. O sea, yo voy a ser el redentor y yo te voy a, mejor dicho, quédate en tu casa tranquilo que yo te lo resuelvo todo. Entonces, ese fue el primer gran error. Las empresas y las marcas que sí debían salir a resolvernos cosas, y en este caso hablo particularmente del tema del gremio bancario financiero, la banca. Sí, yo vi que estuviste bastante ahí trabajando con el tema de BBVA, analizando su estrategia. Miren, lo que pasa con ellos es muy simple y es, a ver, digamos que uno como consumidor, el banco siempre va a buscar ganarte, o sea, no hay un banco que realmente cumpla eso de estar del lado del consumidor, porque si no, no sería negocio, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro, todos los negocios funcionan así y si no serían fundaciones. Entonces, los bancos
¿qué era lo primero que tenían que hacer los bancos? Decirte, listo, estamos en una crisis, pero vos tranquilo que yo te voy a dar todo el apoyo que vos necesitas. Y el apoyo que uno necesita no necesariamente es que le den plata, que le estén llenando a uno de dinero en la cuenta del banco. Para eso uno trabaja, pues. No, el tema era que si yo tengo créditos, si yo tengo obligaciones con el banco, que en este momento de pronto me va a costar un poquito más cumplir, ¿cómo hago para que ustedes me ayuden y no se me vuelva un ahogo adicional? Porque además para algunos se volvió un tema psicológico. Es decir, yo no tenía que salir inmediatamente a pedir un crédito de nada, a menos de que yo perteneciera a una categoría de negocios que inevitablemente iban a sufrir la crisis porque me tocaba cerrarlo, que es el caso de restaurantes, es el caso de discotecas, el caso de hoteles. Pero yo en mi trabajo normal, o sea, si yo lo puedo, si la empresa me dio a mí la facilidad de hacerlo desde la casa y se está manteniendo el día a día de la empresa y yo estoy recibiendo mi salario, ¿qué es lo que cambió? Pues que ya no estoy yendo a una oficina, pero estoy trabajando desde mi casa. Digamos que el ciclo comercial está igual, entonces yo estoy en la capacidad de cumplir mis obligaciones porque estoy en lo mismo. Entonces, pero no, la necesidad que tuvieron ellos fue de salir a esto. ¿Y qué pasó? El BBVA se adelantó porque ellos sí se enfocaron en la parte de los créditos, en la parte de cómo voy a hacer para aliviar a mis consumidores desde la parte de créditos. Y adicional a eso, empezaron o le abrieron el camino a lo que tiene que ver con las donaciones y la colaboración, y aquí entra un tema, digamos, de solidaridad que a nivel psicológico es mucho más valioso que cualquier cosa. Entonces, que tú cojas a los 7.000 empleados de tus bancos y ellos voluntariamente donen un día de salario, pues ya hay, o sea, ya hay un posicionamiento basado en la solidaridad que es muy difícil de romper. Mientras que los bancos salieron a decirte que ellos te daban la facilidad transaccional desde sus canales digitales. Entonces, ahí es donde uno decía como, pues yo sé que yo puedo pagar desde internet porque ya lo he hecho, o eso es lógico, o hay una ley desde 2004 que los obliga a ustedes a que yo pueda pagar por digital. Yo no necesito eso, decime vos cómo me vas a ayudar si yo tengo un crédito con vos y no lo puedo pagar. Digamos que esa es una de las categorías con más problemas porque después, digamos que en un banco en particular, en el caso de Bancolombia, ellos entraron en un ruido y en una crisis reputacional tremenda, o sea, tremenda es tremenda, porque pues no comunicaron bien ni sus ayudas, ni sus auxilios, nada, y después hicieron una campaña con influenciadores para mejorar ese ruido que se había generado. Entonces, después ve uno que le están pidiendo al gobierno plata porque necesitan capital para poder ayudarnos y dice uno, pero entonces no tenés plata, pero haces una campaña con influenciadores y haces una campaña con publicidad en redes sociales para decirme que es más fácil pagar una deuda a través de mis canales digitales que saludar con el codo, que fue una de las pautas que utilizaron ellos en redes sociales. Entonces, digamos que si inevitablemente en este escenario digital empieza uno a ver variables que no contemplaba antes en una publicidad tradicional porque ni siquiera se enteraba o porque no había ese tema bidireccional. Acá sí, acá todos nos estamos enterando de todos estamos conectados, acá una cosa que se publica en un segundo ya tiene un montón de respuestas, ya alguien tomó la captura de pantalla, entonces el margen de error es prácticamente cero. Bien. En ese sentido, Leslie, te preguntaría, entonces ahí nos has puesto como dos procesos de comunicación que digamos que se contraponen, ¿cierto? Dos bancos. Hablemos un poco, yo sé que tú tienes algunos ejemplos relacionados con imágenes, por ejemplo, con el tema del sector automotriz, que creo que ahí los tienes en tu presentación, de cómo se ha manejado visualmente esas expectativas y demás. Acá ya no los vas a compartir. Bueno, el sector automotriz es uno de los sectores en crisis en este momento. Hay algo muy importante entender y es que por categorías cada una tiene un grado de menor o mayor crisis con respecto al coronavirus, sobre todo por su ubicación como necesidad dentro de la pirámide de Maslow o las necesidades humanas.
Y el automotriz definitivamente es una de esas. Yo les contaba en estos días que Zenith, que es una parte de la agencia Publicis, que hace parte del grupo de Leburnet, hace análisis de este tipo de cosas. Ellos habían hecho una proyección en el que para 2020 el sector automotriz en cuanto a publicidad digital y participación debía crecer el 2%, sobre todo apalancados con los Olímpicos de Tokio. ¿Qué pasó? Obviamente el coronavirus se cancela, entonces pues esa proyección ya no es válida. Y entra entonces el tema de nosotros como marcas habíamos sacado o habíamos aumentado la producción de vehículos para poder atender ese crecimiento que íbamos a tener y ahora estamos encartados con ese extra. ¿Qué vamos a hacer? Lo tenemos que sacar, o sea, tenemos que mover nuestro inventario, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este momento, en el ya, es la categoría que tiene más marcas que menos entienden la situación del consumidor. Y esto es un tema que también incluye la variable cultural. Digamos que en Colombia hay un tema económico que es muy diferente a Estados Unidos, que es muy diferente a un país en Europa, y está, digamos, más asociado a lo que pasa en Latinoamérica. Pero en este momento muy pocas personas realmente están en la capacidad de ir a comprar un carro. Y dentro de las personas que están en la capacidad de ir a comprar un carro, pues hay prioridades versus comprar el carro porque seguramente ya tienen un carro. Entonces, las marcas o los ejemplos que vemos aquí son ejemplos de Mazda y de Audi, Mazda Colombia y Audi Colombia, que están haciendo un esfuerzo por salir de su inventario. Entonces, Mazda, con el tema del lanzamiento de las X, están en un problema gigante. Incluso ya pusieron también a sus asesores y vendedores especializados a hacer un 1-a-1, correo directo y contacto directo para poder hacer la venta, pero salen con esta pauta es de Twitter, pauta en redes sociales, y si leemos, dice: audaz, potente y segura, la nueva Mazda CX-30 fue diseñada para que digas CX-30 me inspira y conoce más, pues para que uno se meta al sitio y vea más cosas. Inspírate y vive. En un momento en el que no te puedes montar en tu carro y salir a dar vueltas, ni viajar, ni inspirarte, ni vivir con un carro, pues es un error gigante en la comunicación, es muy mal pensado. Si bien hay un estudio en Estados Unidos que dice que este es el sector que más inversión va a hacer en pauta publicitaria, sí, realmente sí lo necesitan, pero si no entienden cómo llegarle a las personas, pues lo que van a hacer es perder la plata. Por el otro lado vemos la de Audi, donde habla de mantenimiento básico por 3 años o 45.000 kilómetros, que está incluido si tú compras el vehículo de nuevo. O sea, estás asociando o estás poniendo por delante la compra del vehículo. Por otro lado, hay otras marcas y digamos que aquí es muy importante entender que ellos no es que no quieran vender, o sea, todas las marcas quieren vender y les repito, si no quisieran vender serían una fundación, pero hay maneras de hacerlo. Entonces, Leslie, me piden por acá, ¿podríamos ampliar un poco la presentación, la visualización? sí, obvio. Ponerle en modo presentación. Acá tenemos una audiencia que ya está haciendo preguntas. Y mientras Leslie amplía, les invito para que vayan empezando. Esta es una charla abierta. No es que vamos sobre el final a hacer preguntas, pero también las pueden ir haciendo. Con gusto se las vamos a ir resolviendo. Acá, de hecho, Alexander Granados ya nos hizo una pregunta. Vamos a intentar respondérsela de la mejor manera. ¿Ahí ya se ve mejor? Sí. Sí. O sea, el que no veía eras vos. Eras vos el no, la gente por acá me estaba diciendo. Me están atacando por WhatsApp, por todo lado. Bueno, entonces les decía, hay otras marcas que sí han entendido el momento en el que están sus consumidores y están manteniéndose vigente para acompañar al consumidor en el momento en el que ya esté en la capacidad de hacer su cambio, su compra de vehículo, porque es que ¿qué va a pasar? En el modelo de recuperación uno necesita recuperar muchas cosas y dentro de esa pirámide, además, lo que les digo es transversal. En los momentos de crisis es lo primero que tenemos que tener como herramienta. El tema aspiracional va a ser muy relevante,
porque el cambio de vida que estamos teniendo ahora es un impacto que no habíamos vivido antes. Entonces entra muy fuerte esa parte aspiracional de autorrealización, que es la última en la pirámide, en donde el tema de automotriz cuenta mucho. Entonces vemos, por ejemplo, un ejemplo de Ford Colombia. Entonces están mostrando además un carro pues espectacular y dice, ya no sabes qué más ver en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque esta pauta, o sea, Ford tuvo la tranquilidad de guardar silencio en el periodo más crítico, y ahora, cuando ya sabe que todos estamos realmente muy cansados de consumir contenido y de hacer casi que lo mismo todos los días, te hacen la pregunta necesaria. O sea, ya no sabes qué más ver, te has visto todo en Netflix, has visto Amazon Prime, has visto HBO, te has hecho todos los cursos que existen en Internet. Entonces, cuando tú ves eso, como consumidor te identificas, y después abajo te dicen, conoce las películas en las que ha aparecido un Ford Mustang, y se te vuelve, si eres, o sea, si te gusta el tema de los carros, si como consumidor te enganchas, seguramente te vas a ver una que otra de las películas que salen ahí. Entonces, contenido que está generando valor y que está generando recordación, y que probablemente cuando salgas de esta crisis y que estés pensando en un carro, en tu cabeza ya vas a tener Ford como una opción. Y al otro lado tenemos a Volvo, que Volvo no me está diciendo absolutamente nada de venta, ni siquiera la pauta tenía un swipe o me llevaba a alguna página, no me decía nada. Esto es un trabajo única y exclusivamente de branding, en el que están diciendo cuídate hoy y te cuidaremos mañana, porque ellos tienen un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con seguridad del conductor. Entonces ellos están en este momento hablando el lenguaje de seguros en casa, que fue lo que se trató de construir en los primeros 15 días, quédate en casa, no salgas, la casa es tu refugio, todas las marcas en función de eso, y ellos se mantuvieron ahí, se mantuvieron con su pilar de comunicación, que es la seguridad. Me cuentan eso, me ponen además una imagen supremamente emotiva, y yo digo, por lo menos yo desde mi análisis académico y el consumidor desde su análisis de marcas que me entienden, marcas que me respetan, pues Volvo de pronto no va a ser una opción a nivel económico, pero ya es una opción que está dentro de tu cabeza. Entonces, si vemos, ahí son 4 marcas en la misma industria manejando la situación de manera diferente. Estamos viendo Ford y Mazda, digamos, enmarcados en la misma gama media, en el mismo segmento de audiencia y consumidores, y Volvo y Audi manejando gama alta, cómo manejan diferente la comunicación y cómo sí se puede hacer. Yo te preguntaría, y un poco recogiendo una pregunta que por acá nos hacía Alexander Granados ahora, que preguntaba un poco que cómo consumo yo cuando estoy asustado, o cómo consumo yo cuando estoy alegre. Yo le diría, posiblemente, Alexander, que en estos momentos no estamos ni alegres, ni pocos y asustados, pero yo sobre todo diría incertidumbre. Entonces uno podría decir que en estos momentos los objetivos de comunicación, si los pudiéramos catalogar dentro de una emoción, podría decir que es como ese objetivo de comunicación llegar a audiencias sin incertidumbre. Y con esto de la industria automotriz, vos más o menos lo has puesto. O sea, los ejemplos positivos son los que han sabido un poco ese tema del silencio, saber que en estos momentos no estamos para hacer en un contexto como el colombiano grandes compras o demás. Hay un tema que a mí me gustaría, Leslie, yo la semana pasada di una conferencia, una charla para la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo veía más como un poco para el sector cultural, y un poco uno de los temas que trataba era dónde están las audiencias. Han cambiado hábitos. Vos, desde tu perspectiva más estratégica, publicidad, mercado y demás, ¿qué nos podrías decir esto? En este mes, ¿dónde has identificado que están las audiencias? ¿Han cambiado los hábitos? ¿Están más conectadas? Pero ¿por qué, digamos, es tan escurridizo ubicarlas como un posible receptor de un mensaje? Bueno, sí, han cambiado, y cambió mucho específicamente por el tema de la hiperconexión. Es que cuando no había necesidad de estar conectado, o cuando te conectabas, digamos, de manera voluntaria, el canal digital casi siempre se volvía un canal de entretenimiento. Entonces, las redes sociales tenían una participación muy alta, y ahora la tienen aún más, pero desde otro contexto. Vamos al caso específico de redes sociales y de Twitter. Twitter creció más del 30% en su participación,
porque su característica de tiempo real y de canal informativo, que fue en lo que se fue convirtiendo después de su creación, hace que la gente esté pendiente porque quiere saber qué es lo que está pasando con el tema del coronavirus. Esta vaina cambia hora tras hora, vemos, digamos, los resultados que salen, boletines, gráficas, análisis, y todo el mundo está analizando, todo el mundo quiere analizar y todo el mundo quiere tener la respuesta correcta. Entonces, Twitter creció en ese sentido. Instagram se mantiene y Facebook está aumentando un poco por todo este tema de los lives. ¿Qué es lo que sucede realmente? Que la gente no ha entendido cómo manejar la saturación. Entonces, también esa ansiedad los lleva a tener una hiperconexión muy alta. Entonces, es como que, escucha, si yo de repente me salgo un ratico y me desconecto de la pantalla, voy a estar no al día con lo que está pasando y no sé si mi marca o si lo que yo quiero, o si mi producto o lo que pase o la noticia. Entonces, ahí entra, pues, digamos, ese factor ansioso. ¿Dónde están las audiencias la mayor parte del día? Las audiencias que no están trabajando, las que están trabajando, o sea, están realmente en este momento están en las plataformas de comunicación, están en Teams, están en Zoom, están en Meet, están en todas estas plataformas y trabajando en sus tableros, en Zoho, en Trello, en donde sea, las herramientas laborales. Ahí es donde están, por lo menos de 8 a 6, pongamos ese rango, ahí es donde están. Quienes no están trabajando, ya sea por desempleo o porque realmente sus empresas les dijeron váyanse a vacaciones porque en este momento no tenemos nada que hacer, son las personas que sí están en esas plataformas de entretenimiento o de educación. O sea, entonces ahorita nos dividimos entre la academia y ahí entra todo lo que es doméstica, todo lo que es Platzi, todo este tipo de plataformas. Y entretenimiento entendida como Netflix, como Amazon Prime, como HBO, etcétera, etcétera. En la noche sí hay un escenario común, y el escenario común es las redes sociales. Ahí el escenario que más se está moviendo en este momento es Twitter. O sea, el horario nocturno está en cabeza de Twitter. Y digamos que graneadito en el resto del día tenemos TikTok, que está creciendo un montón porque además los pelados salen del colegio y ya no tienen nada más que hacer que TikTok o ese tipo de cosas. Otra cosa que ha pasado es que se han incrementado las tareas. Entonces le están poniendo más tareas como para mantener a los pelados más ocupados, pero pues no, esas tareas son tareas como mini tareas rápidas, entonces las hacen rápido y de una se van para TikTok. Y el último canal, que es el canal que se ha vuelto como el canal de medianoche o el canal de, es YouTube. La gente lo tenía muy en el olvido porque para las marcas YouTube es como el coco por la producción. Siempre le han tenido mucho miedo a la producción de esos contenidos. Pero ahora YouTube le está resolviendo a mucha gente muchas cosas, como cortarse el pelo en la casa solo. El tema de hazlo tú mismo está creciendo un montón ahí. ¿Qué truquitos para tal cosa? ¿Cómo hago para mantener mis matas bien? ¿Cómo hago que dure más tiempo una albahaca en la nevera? O sea, un montón de cosas así que YouTube es el que se está encargando de resolverlas. Muy bien, yo creo que ahí está. Acá mira que vamos con un tema que ya se nos va pasando el tiempo, para que hablemos un poco de ese asunto que tú habías hablado ahora, sobre todo de esta marca de preservativos, el tema de categoría versus crisis, que me parece que es un tema bastante interesante y que está muy conectado con una pregunta que alguien está formulando por acá. ¿Cuál es la pregunta? No, básicamente como un tema para resolución de crisis. Entonces, ahí ya aparece el tema de Today. No sé si lo vamos a ver. Mira, este ejemplo que yo les traigo aquí, y no sé si algunos de los que están ya pues que los que están conectados trabajan directamente en mercadeo o en publicidad, y esta pauta que sacó Today es el ejemplo perfecto de lo que tenía que hacer una marca o de cómo debe comportarse una marca en este momento. Si ustedes ven la imagen completa como tal, en principio no es una imagen sexual. O sea, no es una imagen que me esté a mí vendiendo directamente el producto como me lo venden generalmente. Today sí se ha caracterizado por ser una marca que no es explícita en ese tipo de cosas y juegan un poquito con ese doble sentido.
pero aquí al no tener más de 3 segundos, porque acuérdense que uno tiene solamente 3 segundos para enganchar a un consumidor, hicieron el trabajo perfecto. El fondo blanco con las personas arriba en un escenario tan natural en estos días hace que yo me identifique inmediatamente. Después me muestran la marca de entrada. O sea, el primer contacto de lectura que tengo es con el logo, es con la marca. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por principio, si conozco ya la marca, yo de una hago clic con lo que esa marca tiene de recordación dentro de mi top of mind. Y ahí entra el mensaje que me quieren dar. Dice patrocinador oficial de las maratones en casa. Today no hizo ningún acuerdo ni con Netflix, ni con Amazon, ni con nada, pero sabe que la palabra maratones en este momento es muy relevante para esa ida a ver películas, película tras otra, porque es lo que más está haciendo la gente en este momento. Y manejaron el isotipo de en casa, con la casita y el corazón. Entonces, de una se conecta con el momento de crisis en el que estoy. Abajo tengo mi bodegón de productos en el que yo, si he sido un consumidor juicioso, sé que cada color es una característica del condón. Y por último, me está diciendo el llamado a la acción. ¿Por qué? Porque la estructura de toda la pieza está pensada no para que yo vaya a comprar inmediatamente porque veo Today, sino para que yo entienda a dónde me está llevando eso. Al final del día muchos pueden decir como, pero si yo vivo con mi esposa yo no necesito usar condón, o sea, por lo que sea. Y resulta que ellos están enfocando el pensamiento no hacia allá. Al final vos podrías terminar comprando el condón solo por el ejercicio de publicidad que hicieron. Y muchos de los que están solos en su casa pues van a decir, ¿para qué voy a comprar un condón si estoy solo en mi casa? Probablemente a esa persona ni siquiera le salga la publicidad, porque la segmentación que ellos hacen pues también está pensada en eso. Entonces, lo que pasa es que yo hago trampa, ahí sí lo debo confesar. O sea, mis perfiles son muy difíciles de segmentar para las plataformas de publicidad, porque como vivo de esto, necesito que me llegue toda la publicidad. Pero yo probablemente no estaría dentro de esa audiencia, por ejemplo. Entonces, todo el ejercicio está pensado para que como marca que no hace parte de un esencial, porque es que un condón en este momento no es un esencial, aparezca, me hable después de los 15 días de mayor crisis y yo realmente considere que es una marca que yo puedo contemplar a futuro. Entonces, Mira que, si hicieran como ese ejercicio. mira que acá Manuel Alejandro Navarro, un estudiante de semiología que está tomando en estos momentos el curso conmigo, dice algo acerca de esa pieza publicitaria. Dice que la tipografía junto a los colores se parece mucho a la de la Casa de Papel. O sea que conecta un poco con eso que acabas de decir. Y a la de Netflix. Ajá, acá él la pilla y entonces hace parte como de ese mundo ahí semántico, ¿no? Que quieren como vender, como estar ahí en consumir contenidos en plataformas y demás. Bastante interesante este aporte que nos hace Manuel Navarro. Digamos que desde esa clase que él está tomando, ahí es súper importante contexto, o sea, connotación y denotación. Claro. Eso es el análisis que él podría hacer directamente desde esa pieza en un escenario de semiótica. Exactamente. Acá tenemos una pregunta para también ir dando el espacio. Sebastián Calero, que lleva conectado desde que iniciamos, nos dice que es una pregunta muy general y por toda la generalidad, pues yo te intentaré hacer, pues como trabajamos ahora en esto de dar tips. Dice que qué pueden hacer ahora las pymes para afrontar esta crisis en términos de comunicación. Pues yo creo que es una pregunta muy amplia que ameritaría otras 5 horas de conferencia, de clase. Pero digamos tres cosas, Leslie, 3 tips que ahora una pyme, que digamos no tenga tan elaborado como una multinacional, todo un equipo de comunicación, puede hacer ahora. Yo creo que hay una que es saber medir los tiempos de cuándo voy a hablar, lo que hablamos ahora. Saber callar, saber hacer el silencio y saber salir. Yo creo que esas son las que hemos ido. Otras 2 que tú creas que le podamos dejar, porque veo que se está conectando mucha gente, tiene pymes, pequeñas empresas y demás. Bueno, esta diapositiva que tengo aquí responde a esa pregunta porque esto se acomoda independientemente del tipo de empresa que tienes.
y son 5 preguntas que yo tengo que responderme antes de. ¿Cuál es el problema más grande de la pyme en este momento? Que su principal situación a resolver está directamente asociada con el negocio, no hacia afuera. Es decir, lo primero que tengo que resolver es cómo mantenerme a flote, y casi siempre eso se está traduciendo en que yo tenga un crédito o en que yo tenga que inyectarle capital a mi empresa nuevamente o este tipo de cosas, o sea, resolver esos problemas financieros. Pero, ¿qué es lo primero? ¿A qué necesidad respondo? Tanto mi categoría como yo como marca. Entonces, ahí está la pirámide. Entonces, es una necesidad fisiológica, es una necesidad de seguridad, es una necesidad social, de reconocimiento o de autorrealización. Entonces, ubico mi categoría y ubico mi marca, y yo digo, si yo soy, por ejemplo, en este momento que es como tan coyuntural el tema de las pymes que tienen productores locales y que cosechan verduras, o que tienen supermercados, pues automercados y ese tipo de cosas. Entonces, están ubicados en la parte de las necesidades fisiológicas. Todos necesitamos alimentarnos. Dentro de la alimentación hay otros segmentos pequeños que son que es más valioso, una manzana o una chuspita de gomas. Pues obviamente la manzana tiene un poquito más de relevancia porque además me nutre. Entonces, primero tengo que hacer esa segmentación y responder eso. Cuando yo tengo esa primera respuesta, entonces ahí digo, bueno, ¿en qué momento está mi consumidor? Yo como pyme también tenía establecida una audiencia a la que yo quería capturar. Y eso lo tengo desde que yo monté pues el negocio, si no, no lo hubiera hecho. Ahora, si yo soy, por ejemplo, una repostería, las reposterías ahora están haciendo unas cosas increíbles, y es que me estoy aprovechando no de si el consumidor me necesita, porque claramente no me necesita, pero yo pasé de ser una empresa o una marca que estaba haciendo necesidades sociales o necesidades de reconocimiento, a ser una empresa que estoy resolviendo un momento de ocio o un momento de ansiedad dentro de una casa. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo puedo, yo voy a llevarle mi producto igual a esa persona, pero además le voy a enseñar. Entonces, yo cambio mi papel como pyme de dedicarme solamente a darle el producto, y empiezo a hacer educación. Entonces me empiezo a volver una especie de confidente de esta persona, y lo que hago es que le vendo kits de mi repostería para que esa persona reciba en su casa, y le digo, conéctate a las 7 y yo te voy a enseñar a hacer los cupcakes y te van a quedar como los hacemos aquí. Entonces estoy creando relaciones. Después, ¿cuál es mi objetivo de negocio? Que cuando yo cree relaciones, y si a la persona le gusta el brownie que hizo, me va a agradecer toda la vida. Entonces, mis brownies los va a seguir comiendo. ¿Cuál es mi objetivo de negocio? Yo quiero crecer ventas, o después al final me doy cuenta que me quiero volver una empresa que haga talleres de repostería. Después, por cuál canal me acerco mejor. Y esto es súper importante. Yo puedo tener todos los perfiles que quiera en redes sociales, puedo tener un sitio web, puedo tener una aplicación, pero yo no tengo que tenerlos activos todos. Y si no los tengo activos todos, estoy perdiendo plata. Entonces, lo primero que tengo que entender es, bueno, todas estas señoras o estas mujeres o estos pelados que están haciendo o que les gusta mi repostería y que de verdad están haciendo los brownies con mis indicaciones y me están comprando kits, ¿dónde están? Ah, pues que están en Instagram. Entonces, yo me dedico a Instagram. Entonces, yo no voy a hacer publicaciones en otro lado, voy a hacer las publicaciones ahí. Y por último, ¿con qué contenido? Si yo ya tengo las respuestas de mis 4 primeras preguntas, la quinta es súper fácil y no tengo cómo desviarme de eso. Si en algún momento utilizo un tono o una comunicación que no responde a mis 4 preguntas anteriores, claramente el resultado no va a ser el que esté esperando. Yo creo que ahí nos queda bastante claro el asunto. Tenemos acá otras preguntas más, Leslie, que nos están haciendo. Acá te la voy a hacer. Acá una muy buena amiga, Catherine Marín, nos pregunta que frente al torrente de escepticismo y de realidad que vive el consumidor, ¿cierto? ¿Qué tiene, bueno, pues es una pregunta bastante enredada. Básicamente, como que algo así como que cómo debo afrontar la comunicación, ¿cierto? Y voy a conectarla con una pregunta que hacía también Sebastián Calero más adelante. O sea, ¿cómo se tiene que comunicar o cómo se le tiene que comunicar
a este, porque ya se está hablando de este consumidor post-COVID, un consumidor que va a sentir desconfianza, un consumidor que posiblemente va a quedar sensible ante muchas problemáticas y unos consumidores que vamos a ver drásticamente reducida nuestra capacidad de adquisición. Bueno, la pregunta es muy buena, sobre todo porque es la pregunta que todas las categorías están tratando de resolver en este momento. Hay muchas teorías acerca de qué va a pasar después. Lo importante es entender si tu marca hace parte de los recuperadores económicos o no. ¿Quiénes son los recuperadores económicos en primera instancia? Los productores locales. Entonces, si tu marca hace parte de los recuperadores económicos, el tono de comunicación y el enfoque de la comunicación debe estar en juntos recuperamos, juntos reconstruimos, juntos mejoramos, juntos, o sea, tiene que estar en yo como marca te voy a acompañar a que tú recuperes lo que perdiste, que puede estar tanto desde lo financiero como desde lo emocional, porque ciertamente hay que tener en cuenta que muchas personas están perdiendo familiares por cuenta de la enfermedad, pues del virus. O sea, aquí no solamente estamos hablando de un tema de negocio, sino que también estamos hablando de que esto nos vulnera muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, como marca tengo que ser consciente de eso. Entonces, si mi marca hace parte de los recuperadores, yo tengo que volverme un aliado en la recuperación. Si mi marca no hace parte de los recuperadores, entonces ahí entra de nuevo en el silencio temporal hasta que yo logre establecer la categoría en qué escenario va a entrar a participar. Si yo veo que mi categoría no está haciendo absolutamente nada o no tiene claro eso, entonces entro directamente a través de mis productos o mi servicio. ¿Cómo hago eso? De una forma, digamos, muy sutil, pero muy asertiva, y es directamente. Ahí tengo que elaborar menos el tema publicitario masivo y elaborar más el tema del marketing uno a uno. Tengo que enfocarme en quienes ya me han generado compras anteriormente o han tenido contacto conmigo y empezar a perfilar mis audiencias hacia esas personas. En términos de publicidad digital, es como cuando tú haces una campaña en Facebook con un modelo de lookalike. Yo cojo los que ya hacen parte de mi comunidad y ya me han consumido y los pongo, genero una audiencia similar y les mando la publicidad. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y eso sí, hay que tener mucha paciencia porque no vamos a recuperarnos en el mes siguiente apenas salgamos de esto, ni en el otro, ni en el otro. Esto es de años. Y es de años en la medida en que cuando nosotros salgamos de nuevo, vamos a necesitar hacer reinversiones y eso es dinero, es un tema financiero. Entonces, en ese análisis, la comunicación debe estar enfocada en que si nosotros los ayudamos a ustedes, pues ustedes también nos ayudan a nosotros. Hay tres cosas muy importantes a tener en cuenta en la recuperación y es el valor que va a tener el consumidor dentro de nuestra cadena de producción, el tema de la distribución, cómo voy a atender la distribución y el tema que les mencionaba ahorita del recuperador desde el mercado local. Yo tengo que incentivar el consumo local como sea, porque yo necesito que el dinero empiece a circular dentro de mi ciudad, dentro de mi área, dentro de mi país. De lo contrario, las fugas de dinero van a ocasionar un tema financiero muy fuerte dentro de las empresas en donde las que son pymes no van a tener la capacidad de mantenerse en competencia. Entonces esas tres cosas hay que tenerlas muy presentes de cara a la comunicación de recuperación que tengamos. Muy bien. Acá sí, justamente que nos preguntaba Carolina Suárez conectada con esto que acabas de señalar, que si nos puedes hablar algunos ejemplos de recuperadores y de no recuperadores. Dice Carolina Suárez. Recuperadores, entonces te pongo un ejemplo. En estos días he estado compartiendo marcas locales donde hay negocios que tienen suministros y proveedores, por ejemplo, de Vitaco. Entonces traen té de Vitaco, hacen miel de los bosques de Vitaco y todo eso lo venden ellos en su negocio, en una casa en San Antonio, son reconocidos. Ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con consumo locales, empresas que, por ejemplo, hacen desarrollos de contenido que nos puede ser útil a nivel empresarial. Te pongo un ejemplo, no es para hacer cuñas, pero digamos una consultoría con la Academia Digital. Entonces, nosotros, digamos, somos empresas que vamos a ser parte de esa recuperación porque estamos en el mercado local. ¿Qué es volver al consumo local? Es tratar de mantener una cadena de consumo que sea
de productores de acá. Entonces te pongo el ejemplo, un restaurante que sea local, no sé, el Ringlete. Entonces es un restaurante local, o Facundo Sabores del Mundo, es un restaurante local. Sus productos tienen dos opciones, pueden ser importados o pueden ser locales. Obviamente en este momento necesitaríamos que ellos se fueran por el tema del productor local, de que sus proveedores de la carne y de la leche y de los vinos y todo fuera local. Ahí que hay una implicación en términos de calidad, o sea, hay un reconocimiento y un posicionamiento que han hecho ciertas empresas a través de precisamente insumos importados. Bueno, en este momento hay que ver cómo hacemos que los insumos locales mantengan esa excelencia de calidad, porque también los hay, o sea, no podemos desconocerlos. La mayoría de empresas, digamos en términos, para ser más prácticos o para que lo entiendan mejor, la primera industria, que es la industria de las materias primas, que es todo lo que tiene que ver con agricultura, con cosechas, es en donde más fuertes somos en Colombia. Entonces, tratemos, por ejemplo, de consumirles a ellos sin necesidad de intermediarios, porque los intermediarios son los que hacen la inflación de precios. Entonces, esa es otra forma de lograrlo. Hay empresas grandes que también son locales, Alpina, Colanta, son empresas que son colombianas, pero ellos tienen insumos importados, entonces tratemos de ver cuáles son, y es fácil de saber cuáles son los productos que tienen insumos locales, para que podamos también apoyarlos desde ese lado. Miren que hay que tener muy presente también que hay empresas colombianas que han hecho su aporte, digamos en términos de donación, y en esto sí, Cristian Dáez es un empresario barranquillero, dueño de Tecnoglass. A él, por ejemplo, consumirle todo lo que tiene que ver con envases de vidrio, portacomidas y demás, pues también sería una forma de retribuir todo el trabajo que están haciendo. Eso es cuanto a lo local. Cuanto a la no local, pues digamos que no es que no los consumamos porque no se trata de eso, sino que prefiramos los otros por encima. Realmente, pues no estamos diciendo que salgamos a quebrar McDonald's, pero pues probablemente si tenés el dinero y el poder adquisitivo para eso, pues es preferible que vayas y te comas algo, una hamburguesa muy rica a John's Burger en San Antonio, a que te vayas a comer la de McDonald's. O sea, es mucho más eficiente en términos de recuperación. Acá, muy bien. Y esta pregunta, ya para ir cerrando, que tenemos dos, yo sé que está muy, muy entretenida. Yo creo que Leslie la seguiremos invitando, siempre viene porque es que es un éxito el tema entre las preguntas. Alexander Granados nos hace una pregunta a los dos. Dice que ¿cómo vemos la categoría de comidas? Porque ahora hay mucha de eso, esa tendencia de comer como una actividad, como cocinar como una actividad, casi como antes era ir al gimnasio, que antes estábamos de afán y ahora cocinamos más, que qué marcas están capitalizando mejor esta oportunidad de cocinar como una actividad de entretenimiento. Pues yo bueno, daré primero mi respuesta para darle paso a Alexander. Pues Alexander, yo creo que el tema de que la cocinada sea una actividad, pues básicamente cambia un poco la perspectiva que se le tenía. Antes cocinar era un asunto más asociado a un hobby, a un momento especial de sábado y domingo, como en el caso personal. Yo tenía que almorzar en la universidad, cocinábamos sábado o domingo con mi esposa. Ahora cambia el asunto, todos los días hay que estar cocinando, 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 entonces llega un momento en que también esa actividad pierde un significado que antes le atribuíamos, ¿ya? Entonces, ahí hay que saber muy bien, la gente se crean unos imaginarios románticos sobre este aislamiento, como que todos estamos disfrutando, todos estamos cocinando. No, pues tenemos que trabajar y en muchos casos también un poco las cargas laborales se han ampliado. Entonces, yo creo que una persona que tenga una marca, que tenga un emprendimiento de comida, pues tendría que un poco jugarse a eso. No caer en algunos discursos muy románticos de este aislamiento. O sea, sí, ahora estamos cocinando, pero cocinando de una manera más funcional. Entonces, de esa misma manera tienen que ser las estrategias o el diseño de contenidos que queramos llegar a eso. Leslie, no sé qué quisiera aportar. Eso es Sí, no, de acuerdo. Y hay otra cosa a tener en cuenta ahí, y es que mi
función como restaurante y mi función como marca de alimentos. Entonces, mi función como restaurante no es enseñarle a cocinar a nadie. Entonces, yo debería poder resolver es precisamente que la gente no quiera cocinar porque todavía hay un segmento de la población que no quiere hacerlo. Y mi segmento y como alimentos sí es un tema de que yo puedo enseñarles. Entonces, las marcas de alimentos lo que están haciendo en este momento es aliarse con chefs, con personas que están muy involucradas en este tema de la gastronomía o de la cocina y les mandan producto y ellos hacen preparaciones con sus alimentos y ya, y eso es lo que hace que se mantengan vigentes, porque eso es lo que hay que hacer ahora, mantenerse vigentes. La parte más importante que tocaste en esa respuesta es que esto es un tema que va a pasar, o sea, no vamos a tener siempre esta misma cantidad de tiempo para dedicárselo a cosas culturales de entretenimiento, de ocio. Entonces, no podemos tampoco tratar de sacar una respuesta sobre una situación tan atípica. Eso incluso lo comentaba esta mañana, el tema de la productividad en las empresas sí ha aumentado la productividad, pero no necesariamente quiere decir que si la persona tuviera la posibilidad de moverse o de transitar por las calles, se mantuviera esa productividad. Entonces, tratemos también como de ser muy conscientes que esto es un tema temporal y que esto, de cierta manera, la normalidad no es que se vuelva normalidad o no es que volvamos a lo de antes, sino que van a haber condiciones externas que van a hacer que algo cambie dentro de esta dinámica de estar en la casa. Entonces el tiempo de pronto no va a ser distribuido de la misma manera, así que hay que ser conscientes de eso a la hora de proponer alguna estrategia, porque no nos vamos a mantener así. Entonces, eso para que lo tengan súper presente es muy importante. Mira que acá justamente responde un egresado de nosotros de acá, dice sí, Luis Córdoba, dice que también, por ejemplo, valora lo que hace Periódico El País hablando en tema de ejercicios. Sí, que está montando, no he visto una línea de contenidos sobre temas fitness para que la gente esté bien en casa. Me parece muy interesante porque justamente en un escenario en el que estamos hablando de crisis de los medios tradicionales y demás, pues de cierta manera ahora estamos percibiendo cómo estos medios tradicionales ahora pueden aportar verdaderamente con contenidos e información que a uno le funcionen y bueno, repito, que sean funcionales, que verdaderamente le aporten a uno valor. Le está haciendo acá un ejemplo que ya he puesto en clase y en una charla que hice la semana pasada, cómo la gente, a pesar de que el espectador no está cobrando en estos momentos por sus contenidos, la gente se está suscribiendo, apoyando pues el tema de la información de calidad para estar monitoreada por este asunto. Entonces, Y bueno, también es eso, súper valioso que las marcas se atrevan un poquito, ¿no? O sea, tienen que ser, tienen que intentar y digital es ensayo de error. Por ejemplo, en este momento la gente está muy desesperada porque no se pueden ir a cortar el pelo y uno no se sabe cortar el pelo en la casa. Entonces, una ayuda en eso está bien. Obviamente uno confiaría mucho más en una peluquería o en una persona o en un estilista o pues si sale Norberto a decirlo, pues tiene las credenciales para hacerlo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, Cristiano Ronaldo le enseña a los manes a pasarse la máquina? La gente lo va a hacer. O sea, y Cristiano Ronaldo es un futbolista, pero es un tema de aspiración, es un tema de autorrealización. Entonces las marcas también tienen que hacer ese ejercicio de atreverse un poquito. O sea, si de pronto a mí una marca que no tiene nada que ver me lleva a hacer una actividad en donde de pronto no por su expertise, sino por la credibilidad que yo siento sobre esa marca, lo logro y queda buena, pues yo, es una marca a la que le voy a dar un aplauso y va a tener un reconocimiento que después yo voy a reflejar en consumo. así es, así es. Y pues lo que hablábamos pues ahora siempre de ese silencio, el saber cómo hablarle a la gente, en qué momentos de expectativa. Saber, yo creo que en algún momento en 15 días vamos a tener que estar hablando en otra conferencia, no sé si por este espacio, te propongo que pensemos en los espacios de la incertidumbre o los momentos de la incertidumbre. Uno ya podría ir como segmentando temporalmente en cómo vamos para a partir de eso diseñar estrategias de comunicación que se le hable así. Pues bueno, Leslie, yo creo que se quedan ahí varias preguntas por contestar, de pronto ahí en los comentarios se les puede resolver. Pues yo les quiero agradecer, 2 de la tarde tuvimos una hora exacta de conversación y mantener una hora de atención en Facebook, creo que Leslie, que trabaja con esto bastante, sabe que es difícil.
y pues acá tuvimos este tope de audiencia, sigue la gente compartiendo, sigue la gente comentando, y pues nada, te quiero agradecer, saber que este video, que sigan las redes de la Academia Digital, saber que este video también lo quedará y lo postearemos en las redes de la Academia, ya quedará, y que pues quedamos a disposición, no sé, algo más para agregarnos para despedirnos. No, Maura, vos muchas gracias a las personas que se conectaron y a las que hicieron preguntas. Con mucho gusto, si tienen más dudas, pueden seguirnos en la Academia Digital, @ la Academia Digital en Instagram. También están mis redes personales, en Twitter soy @LexSinger. También me pueden hacer las preguntas que necesiten, con mucho gusto. Ahí vamos a estar. La idea es que seamos un poco solidarios y nos ayudemos en este momento, porque lo vamos a necesitar, y tengamos mucha paciencia, que todavía falta un poquito más de tiempo en esta situación, así que no nos desesperemos y vamos a darle con todo. Bueno, entonces la invitación también para ustedes, seguimos con los ciclos de estas clases abiertas de comunicación digital. El miércoles vamos a hablar de periodismo y nuevos medios. Dentro de 8 días, en algún momento, vamos a hablar ahí un tema sobre producción de contenidos para plataformas de streaming y demás. Entonces, esta invitación para que nos sigan acompañando en estos encuentros del programa de comunicación de la Universidad ICESI. Muchas gracias por su sintonía, por estar conectados, y bueno, seguimos por acá encontrándonos. Chao. Chao. No se olviden también de compartir este contenido, sigue el contenido ahí vivo, se puede compartir. Muchas gracias.